José, cuéntanos, tú eres una de las que en realidad es así, aunque pareciera distinto por lo que vemos en redes sociales, pero en realidad eres una de las pocas personas que ha podido probar los nuevos Apple Vision Pro, los nuevos dispositivos que ha lanzado Apple, que para muchas personas están revolucionando la manera en que vamos a vivir de acá a El unos años. futuro. Eso es lo que todo el mundo dice. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estos aparatos. Primero que nada, ¿cómo así te animas a ir por ellos? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Bueno, yo tuve la oportunidad de probarlos en el mes de junio, julio, que fue el año pasado, en donde se presentaron y fue uno de los pocos en ese momento que probó los Apple Vision Pro. Me pareció espectacular. Ahora, lógico que cuando hice el testeo, me lo presentan o me hacen usarlos en un ambiente que era óptimo, ¿no? Buena iluminación, en donde podíamos ver de que el entorno era increíble porque estábamos Un ambiente controlado, digamos, para que para que la en ese experiencia sea momento, de lo mejor. claro, claro, claro. Entonces, al momento de que sacaron, o sea, avisaron ya, el día 2 de febrero va a salir al mercado, decidí yo preordenarlo. Y en ese momento me acuerdo estaba en el evento de Samsung y tuve que preordenarlo en el carro. Estaba yéndome en el taxi con poca iluminación porque tienes que escanear tu cara y todo, pero al final, bueno, lo preordené y el día 2 de febrero fui a recogerlo. Por supuesto, todo eso documentado en tus Ah, redes no, sociales sí, y en tus canales, por si acaso, por si alguien sí, 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 quiere ahí puedes ver consultarlo, ¿no? todo. Y al momento de que los recogí, bueno, hice el unboxing y empecé a utilizarlos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ambiente donde yo estoy grabando ahorita, como puedes ver, se me ha quemado la luz en LED. Dos, tengo que cambiarlo y tengo que cambiar toda la iluminación ahora en la oficina. Pero he estado trabajando con ello y al empezar a utilizarlo, noté que efectivamente tenemos cámaras en la parte frontal de estos lentes y si tienes un área donde no hay mucha iluminación o es pobre la iluminación, entonces vamos a notarlo al momento de que se transfiere esa imagen a las pantallas que uno tiene en los Apple Vision Pro. Entonces vamos a ver de que se nota un poco de ruido y si estás en un área donde no hay iluminación es peor aún. Entonces he visto muchos videos de gente que se ha hecho viral, que sale a la calle y comienza a caminar. Primero no puedes caminar con ello porque cuando abres una ventana es estática, o sea, en donde la colocas se queda. Entonces, si tú caminas, vas a pasar esa ventana y no vas a poder seguir trabajando. Así que esos videos que sale la gente moviéndose, caminando, no funciona así. Y ¿Qué- tampoco lo qué- puedes utilizar para manejar, eso es idiota, es lo más estúpido porque puedes causar un accidente. No es. Digamos, Apple basa todo este tema en algo que ha llamado como computación espacial. Espacial. Es Supuestamente que así es. prácticamente Claro, tienes una pero computadora. mira, yo no los he probado, pero desde afuera, a mí me parece que eso es como que renombrar algo que otras marcas ya le habían llamado realidad mixta, que era combinar la realidad aumentada con la realidad Es, virtual. ¿Es así o no? No he tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, que los voy a comprar, los MetaQuest 3. El punto es que yo he probado el MetaQuest 1, el MetaQuest 2, y eso acá es totalmente distinto. Sé que el MetaQuest 3 ya ingresa al mundo de realidad aumentada. O sea, ya yo he manejado lo que es realidad virtual, pero lo que es realidad aumentada es el poder compartir el ambiente en donde tú estás y a la vez trabajar con diferentes ventanas, como si estuvieses, como dices tú, o sea, eh, la computación espacial, no sé cómo podemos llamarlo, pero digamos de que en este caso, con los Apple Vision Pro, estás a otro nivel. O sea, vamos a ver de que puedes trabajar con Safari, puedes trabajar con tu computadora si tienes una MacBook y deseas tal vez trabajar lo que es la edición de video en una pantalla mucho más grande, 4K, lo vas a poder hacer y la experiencia es increíble. La navegación, trabajar con tu correo electrónico, con tu mensajería, lo que es FaceTime, o sea, realmente lo que uno hace en su laptop lo vas a poder aplicar también en estos lentes. Y esto lo puedes aplicar en cualquier lugar en donde tú vayas sin que nadie te moleste o que vea tu pantalla. Entonces, eso me parece una ventaja. Ahora, trabajar con el teclado virtual es incómodo porque no tienes ese feedback al momento de que tú haces el clic. Entonces, eso es incómodo. Pero si tienes un teclado que se puede conectar vía USB, vía Bluetooth, lo vas a poder utilizar. Pero para eso Y si necesitarías, digamos, conocimientos de mecanografía para saber ASDF y no no, mirar el no, pero teclado, digamos de ¿no? que no, pero si tienes un teclado normal que lo quieres conectar vía Bluetooth, lo puedes hacer y como Ah, se claro, puede, claro. puedes visualizar
el exterior, o sea, es como que tengas tu teclado y a la vez tienes la pantalla y tienes tus ventanas y tienes tu trabajo, el flow de tu trabajo, porque puedes trabajar con Claro, Word, claro, puedes claro. trabajar con Excel y encima en Excel y en Word puedes utilizar los gestos para tocar ciertos puntos de tu hoja Excel. Entonces, realmente la experiencia es a otro nivel y eso no lo he visto yo en otros dispositivos. Entonces, en ese aspecto considero que el flujo de trabajo que uno puede tener, no solamente en su oficina, sino que en un café o si estás en el avión, entonces lo vas a poder experimentar. Pero ojo, o sea, si quieres trabajar con tu Mac y quieres trabajar con los Apple Vision Pro, estamos hablando de $6,000, ¿no? O sea, es, A eso quería ir, que es, digamos, ya de por sí los aparatos de Apple son costosos por las razones que cada uno quiere esgrimir, por, etcétera, etcétera. Cada uno defenderá porque se compra sus ya, aparatos Apple, pero en este caso, esta primera versión de los Apple Vision Pro cuestan, digamos, el precio de salida es 3.499, pero se venden en Estados Unidos, hay que sumarle impuestos. Y tú me estabas comentando que, que en tu caso tuviste que sumarle varias otras cosas más. Cuéntanos claro. la suma total. Claro, la suma total fue como 4.100 y tantos dólares, debido a que tenía yo también los lentes, que es el accesorio adicional en caso de que tú tengas problemas de vista. Entonces, tú puedes utilizar tus lentes de contacto si tienes, y ya te ahorraste los $150, pero si no tienes lentes de contacto, lamentablemente con los Apple Vision Pro no puedes utilizar lentes, así de simple. Entonces, necesitas ese accesorio sí o sí si tienes problema de vista. Entonces, yo los adquirí y eso se va sumando. Entonces, hay personas que por ahí compran el estuche, hay otras que compran una batería adicional. Entonces, a medida que tú vas adquiriendo accesorios, pues va sumando y se va aumentando el monto. Ahora, En la caja, perdón, en la caja, ¿qué cosas te vienen? Los visores y qué más. te viene el visor, te va a venir dos tiras, o sea, La de dos ajuste. bandas de ajuste en la cabeza. Te viene dos colchoncitos, uno que es un poco más grueso que el que viene o sea, en la caja en sí, o digamos en los lentes en sí. Y te va a venir la batería, te va a venir ¿Qué el es cable esa que se cosa que tiene conecta. el cable? Claro, ¿No? con el cable que se conecta a los Apple Vision Pro y tienes el cargador de pared junto con un manual que te explica todo muy bien detallado, muy bien presentado y también vas a tener un trapito de microfibra para poder limpiar los lentes. ¿Cuánto dura la batería? La batería a mí me ha durado aproximadamente unas 2 horas, pero ¿por qué? O sea, te dice entre 2 horas a 2 horas y media. El punto ha sido de que como yo he estado grabando la pantalla, entonces eso también te consume más batería en el proceso de estar trabajando. Entonces, eso es uno de los detalles. Ahora, otro de los puntos negativos que consideré y que todo el mundo me dijo, no, pero sí puedes retirar el cable, porque en sí la batería, ves que el cable que se conecta a la batería y que lo conectas a los Apple Vision Pro, lo puedes sacar de la batería. Pero el problema es que el conector es un Lightning mucho más ancho que el Lightning normal. Entonces, el problema es que si tú quieres cambiar o quieres conectarlo, o sea, no puedes conectarlo a un puerto USB tipo C normal. Es más propietario que antes todavía. Claro, o sea, si quieres utilizar una batería adicional, tiene que ser de Apple, porque la conexión es un Lightning que es diferente al Lightning normal, es un poco más ancho. Entonces, eso para mí es un problema porque te limita, o sea, tienes que utilizar una batería de Apple. Entonces, eso ahí lo consideré un poco, o sea, imagínate si yo tengo una batería adicional que tenga el mismo voltaje o digamos que una mayor capacidad. Entonces yo puedo simplemente, si fuese un puerto USB tipo C, lo desconecto, conecto una batería extra que tengo yo de mayor capacidad y puedo utilizarlo por un periodo más largo. Pero en este caso te limita un poco el tema de la batería. Aunque Ujú. tienes una entrada USB tipo C, pero eso significa que tienes que conectarlo a otra batería o conectarlo a la corriente para poder seguir trabajando. Sí, sí, porque sí había visto algunos reportes con respecto justamente a eso, al tema de que no era muy amigable con respecto a interactuar con otros aparatos, incluso del mismo Apple. O sea, hay que comprar cosas específicas para el Apple Vision Pro, ¿no? Pero igual, como te digo, lo que son las aplicaciones, o sea, eso es algo que si quieres también lo conversamos, porque Sí, es un punto eso interesante. justamente, justamente, ¿qué tanto está ya preparado para trabajar con este tipo de nuevo entorno? Está todavía en pañales. Lo que son aplicaciones, o sea, esto está más enfocado en lo que es productividad, pero a la vez también hay aplicaciones de juego. Entonces, por ejemplo, tienes que, para ello, pagar los $5 para lo que es el servicio de juegos de arcade y te da acceso a diferentes juegos de realidad aumentada, como juegos de mesa o si tienes el Fruit Ninja, entre otros juegos adicionales más.
pero no hay una diversidad de aplicaciones, de juegos que todavía podamos, o sea, que ahora podamos utilizarlos en los Apple Vision Pro. Me imagino que eso va a incrementarse. Pero luego tienes algunas aplicaciones de productividad, por ejemplo, una que tienes para poder desarmar objetos. Eso es ideal para ingenieros, tienes turbinas, tienes un Fórmula 1 que puede sacar las partes, es impresionante y todo con los gestos y los movimientos de la mano. Ahí se te Pero de fueron ahí tienes las 2 primeras horas, aplicaciones. se te fueron ahí, seguro. Sí, pero de ahí tienes aplicaciones que son usadas en el iPhone como también en el iPad, que son compatibles con el Apple Vision Pro. Entonces, ahí es donde entramos ya a otra parte donde vas a encontrarte con cualquier cantidad de aplicaciones, pero, o sea, no son aplicaciones que están diseñadas para los Apple Vision Pro, sino que puedes utilizarlas, son compatibles, pero no hay muchas aplicaciones que estén diseñadas específicamente para los Apple Vision Pro. Ahora, sabemos que eso va a incrementarse a medida que va a ir pasando el tiempo. Y dime, después de esta experiencia que tú has tenido con este equipo, ¿tú compartes esa opinión que ya muchos han lanzado públicamente con respecto a que la tendencia tecnológica va a ir por ahí? Vamos a empezar a Sí. dejar de lado los smartphones y vamos a terminar con No estas cosas en la cabeza. creo, no creo. Todavía no. Yo soy un convencido que a futuro va a ser algo similar, pero no con, o sea, no con unos aparatos tan grandes. ¿No? Porque primero el rango de visión no es el ideal, debido a que yo lo expliqué también en mi video, o sea, es como que estés utilizando esas máscaras de buceo que tienes en los costados, te tapa, o sea, la visión que tú tienes o el rango de visión no es tan amplio. Entonces, hay áreas donde tú no vas a tener visibilidad y es un riesgo. Entonces, las personas que utilizan eso caminando, no lo recomiendo ni hablar, a no ser que estés en tu casa, que tú conoces los perímetros y los parámetros de tu casa, entonces estás acostumbrado a caminar y entonces puedes utilizar los Apple Vision Pro. Pero me ha pasado que yo en mi casa, utilizando los Apple Vision Pro, me he tropezado con una pared, por ejemplo, con el hombro. ¿Por qué? Porque no lo vi o no me encontré en el ángulo perfecto y me he empotrado ¿O estabas con la distraído pared. con algo que estabas Con mirando, ¿no? algo que está comiendo, caminando con algún papel y no me di cuenta y ¡pum! Entonces, son cosas que en el fondo, lamentablemente, no es un equipo que esté listo para utilizarlo en la calle o caminando, no es, o sea, es para estar sentado, trabajar, y si estás en un ambiente que conoces, ya sea tu oficina, donde puedes pararte y caminar tal vez unos 10 metros y regresar, o sea, ahí sí perfecto, porque vas a poder ver tu entorno, pero no es para caminar en la calle ni hablar, entonces todavía no estamos a ese nivel. Yo creo que tal vez en unos 10 años más, cuando el tamaño se reduzca y el rango de visión sea mucho más amplio, entonces podríamos decir que puede ser, pero todavía no, porque la batería primero no te va a dar, o sea, tendrías que estar con 10 baterías en tu bolsillo si lo quieres utilizar con, o sea, con 2 3 4 baterías, ¿me entiendes? Para poderlo utilizar todo el día. Todavía no estamos para eso, ¿no? O sea, yo creo que a futuro, unos 10 años más, en donde se reduzca el tamaño, el rango de visión sea mucho más amplio y en el fondo lo puedes utilizar como unos lentes normales, o sea, un poquito más grandes, yo creo que sí, pero no como lo que tenemos actualmente porque es muy grande, o sea, y es pesado, estamos hablando de 600 gramos. Entonces, en mi caso, utilizarlo 2 horas no me causó dolor en el cuello, ese tipo de cosas, no. Pero definitivo, o sea, tienes medio kilo, más de medio kilo en tu cabeza, ¿me entiendes? O sea, imagínate estar todo el día con eso, no, pues no es. Tiene que ser algo recontra pequeño y que te pueda dar una batería un periodo largo y todavía no estamos ahí. O sea, yo creo que unos 10 años más, por lo menos. Hay una cosa que, por ejemplo, siempre recuerdo y es muy gracioso porque esto siempre se lo he escuchado a Arturo Goga y en esta oportunidad estaba a punto de ir en contra de su propio Comentario. pensamiento, que él siempre dice que que en casi todos los aparatos tecnológicos lo ideal nunca es comprar la primera Ah, versión. sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque la primera versión va a venir con un montón no defectos o problemas, sino puntos que les va a hacer falta y que ellos en su momento comienzan a utilizar ese feedback, ¿no? O sea, de la experiencia que los usuarios tienen, ellos comienzan a ver la manera de cómo implementarlo en las siguientes versiones. Siempre hay cosas que probar en vivo, digo, ¿no? Ah, sí, no, definitivo. Entonces, a medida, una cosa es cuando ellos lo testean, lo prueban, pero cuando ya llega a más de 200.000 personas y comienzan a utilizarlo y ellos comienzan a recibir el feedback, ¿no? De que falta esto, le falta el otro, nos gustaría que tenga esto de acá. Entonces, a medida que va, o sea, pasando el tiempo, ellos van viendo qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es factible. Como por ejemplo, o sea, yo puedo trabajar con mi Mac, pero simplemente puedo tener un monitor.
O sea, el monitor en mi pantalla lo puedo tener acá, pero imagínate si tuviéramos 3 o 4 monitores. Entonces puede ser de que la capacidad del dispositivo no te dé para poder trabajar con 2, 3 monitores a la misma vez. Entonces puede ser de que ya en la siguiente generación podamos ver eso porque venga con un procesador más potente o tenga la capacidad de poderlo hacer. Entonces, por ahora estamos viendo, siendo la primera generación, que hay varias cosas que le falta. Entonces, igual, o sea, cuando se presentó el primer iPhone, la cámara, o sea, la cámara no era muy buena, en fin, o sea, habían un montón de detalles, no habían aplicaciones, pero a medida que iba pasando el tiempo, las siguientes generaciones ya comenzaron a venir con aplicaciones, las cámaras comenzaron a mejorarse. Entonces, vamos viendo de que a medida que va pasando el tiempo y las nuevas generaciones, los dispositivos comienzan a mejorar. Entonces, definitivo, la primera generación son para los entusiastas, los que les gusta la tecnología y quieren probar, tener lo nuevo, bacán. ¿Entiendes? Tener esa experiencia, pero de todas maneras las siguientes generaciones son las que definen, ¿no? Y refinan el producto al final a medida que va pasando el tiempo. Una última pregunta, José, para no quitarte más tiempo. No, Eh, dale. ¿Tú crees que en este caso se va a tratar de un dispositivo que en el mediano o largo plazo realmente va a convertirse en un, en un aparato que va a quebrar lo establecido o que simplemente con el tiempo quizás se vaya perdiendo? El punto es el siguiente, imagínate, o sea, acá vemos de que Facebook o digamos Meta con sus dispositivos no han tenido el éxito que ellos han querido, es más, o sea, hasta quisieron en un momento cerrar la área que se dedicaba a todo lo que son realidad aumentada, realidad virtual, porque no lograron las metas o, digamos, los objetivos que ellos tenían planeado con estos productos. Pero hasta la fecha, o sea, lo han mantenido y han seguido avanzando con ello. Entonces, ahora que Apple ha presentado su nuevo producto, lo interesante es que ha empujado un poco más a los lentes de Meta, debido a que comienzan las comparaciones, ¿no? O sea, este vale $3.500, o sea, por la séptima parte yo puedo adquirir los MetaQuest y tener una experiencia similar. Entonces, un poco como que ha impulsado las ventas de los MetaQuest Bueno, 3. acaba de salir incluso Mark Zuckerberg haciendo un Claro, video haciendo un medio video que picón, ahí ¿no? también lo estoy viendo. Entonces, estamos viendo de que, de todas maneras, este nuevo producto que ha tenido un hype, ¿no? La gente está hablando de ello, ha impulsado también un poco los lentes de Meta, debido a que son más baratos y te puede dar una experiencia similar, pero no igual. O sea, definitivo, la tecnología implementada en esto es a otro nivel. Pero puede ser de que sea, como dices tú, un hype de momento y a medida que va pasando el tiempo, va a bajar un poco el boom que ha causado ahorita los Apple Vision Pro. Pero hay que tener en cuenta que solamente se ha lanzado en Estados Unidos. Entonces, pues, una vez que comience a lanzarse en otras partes, va a ser otra vez el hype. Se lanza en Europa o por ahí que se lanza, no sé, en Asia. O sea, vamos a ver de que ese hype va a volver a medida que ellos comienzan a soltar el producto en diferentes países o en diferentes regiones y para hasta llegar a su siguiente generación. ¿No? De ahí viene otra la nueva generación y volverán, pero, o sea, es difícil de realmente decirte si es que esto en cuestión de 6 meses va a bajar el ritmo, porque puede ser, o sea, cada producto tiene su pico y de ahí como que baja y se normaliza. Entonces vamos a ver cómo va el tema de los Apple Vision Pro, pero o sea, a medida que van a ir presentándose en diferentes regiones va a volver otra vez ese pico, otro público nuevamente lo va a probar, ¿me entiendes? Y va a haber ese hype otra vez y de ahí me imagino presentarán la nueva generación y nuevamente, o sea, tratar de mantener esa ola constante, ¿no? Al menos eso es lo que considero por este momento o por ahora. Pero puede ser, o sea, porque estos lentes no creo que los vayan a renovar o sacar cada año, ¿no? Yo creo que va a ser cada tal vez 2 años, así que va a ser un largo periodo el cual vamos a tener que mantenernos. Las actualizaciones también pueden ser un poco de hype en donde se presenta una nueva funcionalidad o algo que muchos han estado esperando, entonces otra vez, como que siempre trata de mantener ese pico, ¿no? O sea, por momentos para que la gente tenga un poquito más de interés en este producto, pero es caro, es caro. ¿Tú crees que los Google Glass salieron fuera de tiempo? Sí, 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 porque primero eran recontra pequeños. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de testear unos. Podías visualizar contenido. Estaba un poco igual en ese momento, como que no tenías mucha funcionalidad porque hoy en día tienes tantas aplicaciones y puedes hacer tanto, o sea, Google Maps y todo ese tipo de cosas, que lamentablemente en esos lentes en ese entonces no tenía
toda esa funcionalidad. O sea, imagínate ahora utilizar eso, pero que los lentes vengan con GPS, entonces que tengan más componentes que te puedan permitir mayor funcionalidad sería ideal, pero imagino que eso podría tal vez agrandar un poco más estos lentes. O sea, en ese momento cuando se presentó era espectacular, ¿no? Pero si uno lo pone a analizar ahora, o sea, como que le faltaría un montón de componentes para poderte dar la mejor experiencia posible. Claro, Pero pero en su quizás entonces entonces, salieron muy en ese pronto entonces, entonces, ¿no? no, en ese entonces sí, o sea, fue algo que revolucionó, pero el hecho de las cámaras y la privacidad, un poco como que lo opacó, ¿no? Pero sí, eran espectaculares. O sea, yo Claro, me pero acuerdo que, te lo pregunto porque, o sea, ahora tenemos los Ray-Ban de Meta, tenemos esto, claro, tenemos el Quest, qué sé yo. Entonces, de repente, en ese caso, en ese momento, como que se dejó un poco de lado, estos son medios locos, y en realidad lo que pasó fue que Google se sí, adelantó demasiado y, sí, y yo debió creo que salir sí. más o menos ahora, ¿no? Claro, se adelantó demasiado en ese entonces y la verdad es que, y como te digo, o sea, la privacidad un poco que influyó mucho para que la gente rechace, ¿no? Es más, o sea, cuando alguien iba al cine, me acuerdo en ese entonces, si ibas con los lentes, te botaban porque pensaban que ibas a grabar el contenido y podías venderlo pirateado. Entonces, o si ibas a un restaurante y estabas con tus lentes, te decían, por favor, retírese los Claro. lentes porque tenían temor de que tomes las fotos a una persona. O sea, Ahora ni siquiera sabes si estás con los Ray-Ban de Meta y nadie te claro, dice porque nada, ¿no? nadie te dice nada. Es Pero cierto. bueno. Pero los Ray-Ban, o sea, tienes el asistente de voz, pero no puedes ver contenido en la pantalla. O sea, Ah, simplemente. pues digamos, puedes estar grabando, o sea, cuestiones de privacidad, puedes Ah, estar claro, grabando a puedes grabar y gente, o todo y nadie sea, te va a decir nada, es verdad. pero Pero sí, han cambiado los tiempos. han cambiado los tiempos. Me imagino de que si ellos presentan algo con un diseño mejorado y algo más relacionado a unos lentes normales, podría ser, ¿ah? Podría ser. Pero puede ser de que ellos estén trabajando en algo. ¿Quién te Bueno, dice que. como dices tú, quizás lo positivo de todo esto es que, como ya ha pasado antes, el que Apple haya convertido un concepto en un producto No, que ya se está vendiendo simplemente es un disparador para que todos se pongan las pilas, claro, ¿no? exacto. Es más, dicen que Samsung ya está trabajando también en sus lentes. Bueno, al Entonces, final el beneficiado es el consumidor, ¿no? no, claro, la competencia estimula el mercado. O sea que si ellos lanzan algo similar y más barato, entonces va a estar interesante. Aunque se dice que Apple va a presentar en cuestión de 2 años también otros lentes que ya están trabajando ellos en una versión más económica, que puede estar entre los $1.000 a $1.500. Entonces también eso es una opción que posiblemente lo veamos en la siguiente generación, que se presenten dos alternativas, ¿no? O sea, la cara y la barata, y con especificaciones un poco inferiores, ya sea la pantalla, ¿no? Que no sea 4K, sino que sea 1080, que no tenga la parte de afuera que pueden ver tus ojos, ese tipo de cosas que puedan abaratar el costo del dispositivo y que al final te salga más barato y que uno pueda experimentar las funciones o lo que te puede otorgar el producto en sí, ¿no? Como productividad. Pero no, son espectaculares. Es increíble la manera como funciona con las manos, los dedos, o sea, es, es, Minority es Report, para es los que más de verdad, viejitos. y trabaja bien, o sea, no es que estés constantemente apretando, que No hay no, un o sea, lag, no hay un... no, nada. lo que haces, lo haces, agarras una ventana, la colocas acá, la agrandas, la achicas, la mueves, o sea, es impresionante cómo te responde, o sea, realmente puede analizar tus movimientos o los gestos y todo ello. Es espectacular, o sea, la tecnología implementada es increíble y no lo he visto yo en otro dispositivo. O sea, tienes los MetaQuest, pero tienes que utilizar los controles, Claro, claro. el emparejarlo, como vi, Víctor hizo un unboxing y el compadre, o sea, te explica, ¿no? El hecho de que y es verdad, cuando yo compré los MetaQuest 2, todo el proceso para poder activar tu cuenta es pesado. En el iPhone, o sea, los Apple Vision Pro, agarras tu iPhone, se conecta automáticamente y en cuestión de 1 o 2 minutos ya tienes todo listo. Mientras que en los MetaQuest se demoró como 1 hora para poder actualizar la cuestión, el sistema operativo, que si tienes que Que actualizar es también. algo, que es algo que normalmente pasa cuando uno tiene un dispositivo nuevo, ¿no? Que te conectas, empiezas a usarlo y de pronto te dice, oye, hay una actualización. Y ahí pierdes Pero bastante la tiempo, ¿no? ventaja en los Apple Vision Pro es que, o en los dispositivos, usualmente la actualización se hace en el background, ¿no? O sea, tú puedes seguir utilizando tu dispositivo hasta el momento de que en el fondo comienza a actualizarse, pero cuando se baja no hay problema, puedes utilizar tu celular. Pero en el caso de los MetaQuest, veía que Víctor tenía que esperar la actualización, no podía conectarse, o sea, había muchos problemas para poder activar tu dispositivo, mientras que en los Apple es cuestión de segundos. Y lo otro es el hecho de que tienes que tener los controles. En el caso de los Apple Vision Pro, o sea, imagina que te das un café y estás con los MetaQuest 3 y estás con tu control moviéndote. O sea, mientras que en el otro estás con tus dedos simplemente, estás con tu teclado en la parte inferior y Claro, es claro. otra cosa.
Entonces, Totalmente hay algunas distinto. ventajas así, diferencias que vamos a poder ver entre. Pero yo me voy a comprar los MetaQuest porque quiero probarlos y ver realmente la diferencia que hay entre uno y el otro. Pero en juegos, no hay duda. O sea, los MetaQuest son espectaculares. O sea, ahí sí le da vuelta y media a los Apple Vision Pro. Oye, José, nada, muchas gracias por tu tiempo, No, gracias gracias a por ti. compartir con No, nosotros tu experiencia y no, a ti, no, bro. no sé si quieres invitar a la gente a que te, bueno, que ya te debe Claro, por seguir, pero de favor, ya todas saben, maneras, tiene que seguirme por ahí en YouTube, que José Tecnofanático, y de ahí mis canales de redes sociales es Instagram es Tecnofanático, en TikTok Tecnofanático, así que los invito a que me sigan por ahí. listo, muchísimas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. Muchas gracias.